¿Alguna vez has recibido un mensaje de texto que arruina silenciosamente todo tu mundo? Yo sí, un martes por la mañana mientras regaba las hortensias que mi difunto esposo y yo plantamos hace décadas. Mi hija Raquel escribió: es mejor que no vengas a la boda. Solo hará las cosas incómodas con la familia de Andrés. Espero que lo entiendas. Que lo entienda. La crié yo sola. Trabajé en 3 empleos. Renuncié a mis sueños para que ella pudiera seguir los suyos. Y ahora yo era un inconveniente. No me desinvitaron de una fiesta, sino que me borraron de su vida por el bien de las apariencias. Pero no grité, no lloré. Cancelé el cheque del salón y reservé un crucero por el mundo de 6 meses, saliendo el día antes de su boda. Querían un día perfecto sin mí. Lo que obtuvieron fue un desastre que nadie olvidaría. Si alguna vez has sido desechado por tu propia familia, quédate conmigo, porque esta no es una historia de venganza. Es una resurrección. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje, dibujando patrones suaves sobre la madera del piso de la cocina. Margarita Valdés estaba de pie junto a la ventana, con una taza tibia de té de manzanilla en la mano, observando a un gorrión dar saltitos por el sendero del jardín. Era una vida tranquila, demasiado tranquila, dirían algunos. Pero ella se había moldado a ella como la hiedra a su muro de ladrillo, lenta, constante y enraizada. Su casa, una modesta construcción colonial de los años 50, guardaba mucho más que muebles. Cada rincón susurraba un recuerdo. El sofá aún conservaba la leve marca del asiento favorito de su difunto esposo, Tomás. La desgastada barra de la cocina había sido la estación de trabajo de Raquel durante interminables proyectos de ciencias. El olor a lavanda, siempre persistente, era un aroma que Tomás amaba y que ella nunca había reemplazado. No era solo un hogar, era una línea de tiempo construida con capas de risas, sacrificios y 1000 actos invisibles de amor. Después de que Tomás falleció, hace 2 décadas, Margarita se convirtió en el ancla de su pequeño mundo de 2 personas. Equilibró el duelo con la maternidad, doblando su tristeza dentro de cada almuerzo escolar, cada permiso firmado, cada vigilia nocturna para bajar una fiebre. Raquel había sido su mundo y Margarita se había volcado por completo en criar a una mujer amable, capaz y segura de sí misma. Nunca se volvió a casar, nunca viajó, nunca consideró siquiera la idea de perseguir sus propios sueños. Su sueño siempre había sido Raquel. Incluso ahora, mientras se acercaba la boda de Raquel, Margarita seguía siendo la fuerza invisible tras bambalinas. Había coordinado el salón, negociado contratos y suavizado los malentendidos con los proveedores, todo mientras Raquel hacía malabares con llamadas de trabajo y pruebas de vestidos de diseñador. Margarita lo tomaba como un regalo, el seguir siendo necesaria. Aunque no se dijera en voz alta, una pila de carpetas, meticulosamente etiquetadas, descansaba sobre la mesa de la cocina. Arreglos de la boda, perfectamente organizados. Banquete, flores, música, transporte. El pago final para el salón, la Hacienda San Pedro. Una finca que era más un palacio que un salón de eventos, vencía al final de la semana. $50,000. Ya tenía el cheque escrito, guardado entre las páginas de la carpeta de la Hacienda. No titubeó ante la cantidad. Provenía de los ahorros que Tomás le había dejado. Él habría querido esto, se dijo a sí misma. Él adoraba a Raquel. Margarita miró alrededor de la casa. Todo lo que había hecho en su vida había sido por su hija. Y ahora, de pie en esta cocina silenciosa, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Creía, verdaderamente creía, que un amor como este siempre sería correspondido. Que Raquel veía, que recordaba, que cuando llegara el gran día, Margarita estaría allí,
aunque fuera en las sombras. No se trataba de ser homenajeada, se trataba de estar presente. Eso era suficiente, o eso creía ella. Más tarde esa tarde, Margarita estaba en la habitación de huéspedes que se había convertido en su centro de mando no oficial para la boda. Rollos de tela color marfil colgaban sobre una silla. Muestras de servilletas y mantelería estaban prendidas con alfileres en un tablero de corcho. Un pizarrón blanco colgaba cubierto de cronogramas dibujados a mano, tareas codificadas por colores y recordatorios de llamadas. Sonrió levemente al ver su propia caligrafía, aún meticulosa después de décadas de dar clases a niños de segundo grado. Estaba planchando el vestido que Raquel usaría en la cena de ensayo, un diseño rosa rubor, simple pero elegante, que Raquel había elegido con su habitual estilo rápido y decisivo. Margarita había sugerido un lavanda más suave, pero Raquel lo descartó cortésmente. El rubor es más editorial, dijo, no de forma cruel, pero sí firme. A Margarita no le importó, nunca le importaba. Había aprendido hace mucho tiempo a apoyar en lugar de dirigir. Justo cuando bajó la plancha, su teléfono vibró. Era Raquel. «Hola, mamá», se escuchó la voz brillante y distraída en el altavoz. «Un favor rápido. La mamá de Andrés quiere que nos veamos en la hacienda mañana para revisar algunas cosas del diseño. ¿Puedes venir también? Tú conoces la distribución mejor que nadie». Margarita parpadeó. «Por supuesto, cariño. ¿A qué hora?» «A las 3 más o menos. Es que tiene muchas opiniones y pensé que tal vez si estuvieras ahí podrías, ya sabes, traducir un poco». Traducir. La palabra quedó flotando en el aire como una mota de polvo en la luz del sol. Raquel no lo dijo con crueldad, pero cayó pesado. Claudia de la Garza siempre había hecho sentir su presencia. Una mujer que se movía con la presión de un director ejecutivo y la calidez de una auditoría fiscal. Margarita la había visto 2 veces. En ambas ocasiones, Claudia la había mirado como uno examinaría el jardín de un vecino. Cortés, levemente curiosa y en última instancia despectiva. Aún así, Margarita dijo, «Sí, por supuesto que iré», porque era por Raquel, porque quería ser parte de esto, incluso si eso significaba jugar a ser la traductora silenciosa entre 2 mujeres de mundos diferentes. Al día siguiente, Margarita llegó temprano. Caminó por los senderos impecables de la hacienda San Pedro, maravillándose con las rosas en flor, la simetría de las fuentes, los imponentes robles que proyectaban largas sombras sobre los caminos empedrados. Era hermoso, impresionante, el tipo de lugar que eliges cuando quieres demostrar algo. Claudia llegó 20 minutos tarde en una camioneta negra de lujo. Bajó con unos tacones que resonaban con autoridad y saludó a Margarita con un asentimiento que se sintió más como un favor que como una cortesía. Recorrieron el lugar juntas. Claudia hablaba con un tono cortante. Las cortinas son demasiado anticuadas. La pista de baile se siente apretada. ¿Se puede ajustar la iluminación? Margarita intentó ofrecer soluciones, pero cada sugerencia era recibida con una ceja levantada o una sonrisa afilada y despectiva. «Realmente depende mucho de ti», dijo Claudia finalmente cerca del final del recorrido. «Raquel, tú te has encargado de todo». Su voz se suavizó, casi con aprobación. Margarita se sonrojó. «Solo me hace feliz poder ayudar». Claudia se giró para mirarla de frente. «Sí, para eso son las madres, ¿no?» Margarita se quedó quieta por un momento tras las palabras de despedida de Claudia, insegura de si había sido un cumplido o una conclusión. «Para eso son las madres». La frase hizo eco en su interior. No era cruel, pero sonaba hueca, como algo tallado en pura cortesía, no en respeto. Claudia se había ido de inmediato, escoltada de regreso a su camioneta
por el gerente de eventos del lugar sin siquiera mirar atrás hacia Margarita. Ella se quedó atrás, demorándose en el salón vacío, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de los vitrales sobre el piso de madera pulida. En unas semanas, Raquel caminaría por este pasillo. Los invitados aplaudirían, se intercambiarían los votos, y Margarita, con suerte, estaría en algún lugar discreto, fuera de la vista, pero presente. No necesitaba ser el centro de atención. Nunca había sido ese tipo de mujer. Pero algo en la forma en que Claudia lo había dicho, para eso son las madres, se sintió con él como no era aprecio, era expectativa, obligación. Una cajita ordenada con la etiqueta mamá, de la que se esperaba que permaneciera en silencio y siendo útil en su interior. De vuelta en casa, Margarita se sentó en su jardín, con el sol bajo en el horizonte, mientras sus manos arrancaban maleza distraídamente. Las hortensias estaban floreciendo, un mar de azul y lavanda balanceándose suavemente con la brisa. Las había plantado con Tomás después de que nació Raquel. Llenemos el mundo de color para ella, había dicho él. Y lo habían hecho. Cada primavera desde entonces florecían fielmente, sin importar qué pasara. Se limpió las manos en el delantal y alcanzó su teléfono. Un nuevo correo de Raquel parpadeaba en la pantalla. Lista de invitados actualizada más plano de asientos. Abrió el archivo adjunto, página tras página de nombres, números de mesa, opciones de comida. Leyó por encima hasta que encontró el suyo. Mesa 12. No la mesa 1 con la familia inmediata. No la mesa 2 con la familia extendida. Mesa 12, cerca del fondo. Sin nombres familiares rodeándola, sin explicación. Se le hizo un nudo en la garganta. Un segundo archivo seguía. Orden del programa más notas de la ceremonia. Hizo clic. Madre de la novia, sin rol asignado. Le temblaron un poco las manos. No estaba sorprendida. No realmente. Raquel había estado redibujando las líneas lentamente durante meses, tal vez años. Cuanto más alto escalaba en su carrera, más pulida se volvía su vida y más recortaban a Margarita de los bordes como si fuera un hilo suelto. No con malicia, solo silenciosamente. Cerró los archivos y se quedó mirando el jardín. El gorrión había regresado, posado en la misma rama, cantando una canción que había cantado por generaciones. Margarita sintió que algo se removía en su interior. No era enojo, aún no, solo un dolor sordo y silencioso, del tipo que se filtra por las grietas, pasando desapercibido hasta que estás empapado. No la estaban borrando, la estaban editando. Esa noche, el sueño tardó en llegar y fue inquieto. Margarita se acostó en la cama mirando al techo, con la mente repasando un inventario interminable de contribuciones invisibles. La mañana en que preparó el almuerzo de Raquel entre la calificación de exámenes. Las noches que se sentó junto a su cama cuando estaba enferma, susurrándole canciones de cuna. Los fines de semana que pasó vendiendo velas hechas a mano en ferias locales solo para ganar un poco más para los ahorros de la universidad. Nada de eso era grandioso, pero todo era esencial. Y ahora, en el momento más importante de la vida adulta de Raquel, la presencia de Margarita estaba siendo reubicada suavemente hacia los márgenes, como una foto descolorida colocada al final de un álbum. Ahí por puro sentimentalismo, no por importancia. A la mañana siguiente, volvió a abrir la carpeta de la hacienda, verificando 2 veces la fecha de vencimiento del pago final. Faltaban 3 días. El cheque seguía ahí, $50,000. Lo tomó y se quedó mirando su propia letra. No era solo tinta sobre papel. Era la última gran pieza de seguridad que Tomás le había dejado, un símbolo de sus años de sueños compartidos, una promesa a sí misma de que estaría cuidada en sus últimos años, sus hijos,
un futuro, y estaba a punto de firmarlo a cambio de un asiento en la mesa 12. Más tarde, ese día, Margarita se encontró con Raquel en una boutique para finalizar los ajustes del vestido. Raquel salió del probador con un vestido minimalista y elegante, todo líneas limpias y sofisticación. ¿Qué te parece?, preguntó, dando una vuelta lenta. Margarita sonrió con sinceridad. Te ves hermosa, mi amor. Raquel sonrió, dando un paso adelante para ajustarse un tirante frente al espejo. Es perfecto, ¿verdad? Claudia cree que es muy vanguardista. La sonrisa de Margarita no flaqueó, pero por dentro algo, continuó Raquel. Sabes, Claudia también se ofreció a encargarse de los preparativos de la luna de miel. Primera clase, un bungalow sobre el agua, chef privado. Así de simplemente increíble. Increíble. Margarita repitió el eco en voz baja. Raquel no notó el tono. Es tan lindo tener a alguien que entiende este mundo, ¿sabes? Altas expectativas, grandes visiones. Antes pensaba que tenías que hacerlo todo tú misma, pero a veces apoyarte en las personas adecuadas es el movimiento inteligente. Margarita asintió lentamente. Sí, a veces. No discutió. No le recordó a Raquel quién había reservado el salón, negociado con el florista y manejado cada detalle. No necesitaba hacerlo. Ella lo sabía. Pero por primera vez, algo dentro de Margarita comenzó a soltarse. No su amor, eso nunca, sino su certeza. La idea de el amor y el esfuerzo se traducían naturalmente en reconocimiento, en inclusión. Mientras Raquel Desaparecía de nuevo en el probador, charlando con el sastre, Margarita miró su reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. Su rostro tenía arrugas. Sus ojos estaban cansados, pero claros. Vio no solo a una madre, sino a una mujer que había construido todo a su alrededor en silencio. Y solo por un momento se preguntó, ¿qué se sentiría elegirse a sí misma por una vez? Fue un martes por la mañana cuando llegó el mensaje. Margarita estaba arrodillada en su jardín, podando los arbustos de lavanda que bordeaban la cerca trasera. El aire olía a tierra calentada por el sol y a romero. Sus guantes estaban manchados de tierra, su mente a medio camino entre la nostalgia y la lista de pendientes de mañana. Faltaban 2 semanas para la boda. Aún tenía que finalizar la entrega del pastel y confirmar la hora de llegada del cuarteto de cuerdas. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Se quitó un guante, se limpió las manos en un trapo y lo sacó. La pantalla se iluminó con el nombre de Raquel. Hola, mamá. Marcos y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor que no vengas a la boda. Su familia estará ahí y simplemente no queremos ninguna atención. Espero que lo entiendas. Te enviaremos fotos. Por un largo momento, todo se quedó en silencio. El canto de los pájaros se desvaneció. La brisa se detuvo. Incluso la lavanda pareció dejar de mecerse. Margarita se quedó mirando el mensaje, releyéndolo como pudiera cambiar. Espero que lo entiendas, 4 palabras que cargaban el peso de lo definitivo. No era una petición, era una... No había un ¿podemos hablar de esto? No había un vamos a resolverlo. Estaba hecho, decidido, entregado con frialdad quirúrgica. Se dejó caer en la banca de piedra bajo el roble, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como si el sol hubiera desaparecido detrás de una nube. Su respiración se volvió lenta y superficial, no con rabia, aún no, solo con shock. Pura y limpia incredulidad. ¿Cómo se había llegado a esto? Pensó en todas las veces que se había desvivido para que las cosas fluyeran sin problemas. Todas las veces que se había mordido la lengua cuando Claudia hacía un comentario hiriente. Cuando el tono de Andrés goteaba con descendencia. Cuando Raquel descartaba casualmente sus sugerencias con un gesto de la mano. Se había mantenido en silencio a través de todo eso.
por la felicidad de Raquel. Pero ahora el silencio se había convertido en su exilio. No respondió. No había nada que pudiera decir que no fuera tergiversado y convertido en el mismo drama que Raquel afirmaba querer evitar. Rogar solo confirmaría su narrativa. Enojarse la etiquetaría como resentida. Así que se sentó entre la lavanda y el romero y dejó que el silencio se extendiera. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró, una cortadora de césped cobró vida zumbando. El mundo seguía adelante, indiferente a la pequeña implosión en el pecho de Margarita. Leyó el mensaje por última vez. Luego colocó el teléfono boca abajo en la banca junto a ella. Respiró hondo y miró al cielo. No estaba enojada, no estaba rota, solo estaba a la deriva. Esa noche, Margarita se sentó sola en la mesa del comedor, trazando distraídamente el borde de su taza de té con los dedos. ¡Cla! La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor dorado de una lámpara de pie y los últimos rayos de sol que se colaban por la ventana. El aire estaba pesado de palabras no dichas. No se lo había contado a nadie, ni a su vecina Ana, que a menudo pasaba a tomar un café, ni a su hermana Julia, que llamaba todos los domingos. Había algo demasiado crudo, demasiado vergonzoso en ser desechada por tu propia hija, especialmente cuando no podías señalar una sola discusión dramática, un pleito a gritos, una traición, solo una navaja. Sobre la mesa, frente a ella, descansaba la carpeta de la boda. Se sentía más pesada de lo habitual, como si ahora cargara el peso del insulto, además del de la logística. La abrió lentamente. Cada pestaña era un recordatorio de su trabajo. Flores, plano de asientos, votos y finalmente el salón. Pasó a la parte de atrás, donde el cheque seguía inmaculado y firmado por $50,000, con fecha de vencimiento para el viernes, dentro de 3 días. Se quedó mirando el papel, sus ojos atraídos hacia la firma. Margarita Valdés. La boda no se llevaría a cabo sin eso. La hacienda era el corazón del evento. Todo lo demás giraba en torno a ella. Y aquí estaba, sosteniendo el único hilo que podía desbaratar toda la producción. No se sentía vengativa, no exactamente. Lo que sentía era claridad. Durante meses, tal vez incluso años, se había convencido a sí misma de que la creciente distancia de Raquel era temporal, que la vida adulta, la carrera y el matrimonio eran solo fases que alejaban a su hija. Pero esto era deliberado, una línea trazada en la arena. La habían desinvitado de la boda. ¿Por qué entonces debería ella financiarla? Sus manos se movieron con una firmeza sorprendente. Sacó el cheque de su funda, lo dobló una vez, luego otra. El sonido fue nítido, definitivo. Luego lo rasgó justo por la mitad y otra vez hasta que quedó en 4 pedazos, descansando como confeti en el bote de basura. Se recargó en la silla, sin rabia, sin satisfacción tampoco, solo paz. No estaba castigando a Raquel. Estaba respondiendo. Ellos habían tomado una decisión. Ahora ella también lo había hecho. Afuera, el jardín resplandecía en el crepúsculo. Las hortensias susurraban suavemente, ajenas a todo. Margarita se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí un largo rato, observando cómo el cielo se oscurecía. Un nuevo pensamiento se coló, sutil y lento. ¿Y ahora qué? Si no es la boda, ¿entonces qué? Y ahí fue cuando llegó la idea. Suave al principio, como un susurro, luego más clara. No era una venganza, era un escape, algo que fuera solo suyo. A la mañana siguiente, Margarita se levantó con un sentido de propósito desconocido. La casa se sentía más silenciosa de lo habitual. No de una manera triste, sino de una manera que le daba espacio para pensar, para respirar. Se vistió, eligiendo una blusa azul
Claro que Tomás siempre decía que resaltaba el color de sus ojos. Habían pasado años desde la última vez que la usó, años desde que había elegido algo para sí misma que no estuviera basado en la practicidad o en la necesidad de alguien más. Se puso un par de aretes de perlas. Pequeños, discretos, elegantes. Luego subió al auto, no llamó antes, no hizo una lista, simplemente condujo. Fue un trayecto de 20 minutos hasta las afueras del pueblo, donde una pequeña agencia de viajes estaba escondida entre una ferretería y una panadería. Había pasado por ahí 1000 veces y nunca había entrado. Se veía anticuada, casi pintoresca, con postales descoloridas en el escaparate y un globo terráqueo que giraba suavemente sobre un estante de madera. Una campanita tintineó cuando entró. Una mujer de unos 40 años levantó la vista desde detrás del escritorio. Llevaba un pañuelo en el cabello y anteojos de lectura apoyados en la punta de la nariz. Su gafete decía Sara. «Buenos días», dijo Sara con alegría. «¿En qué le puedo ayudar?» Margarita dudó, luego dio un paso adelante con una confianza que no esperaba. «Quiero reservar un viaje», dijo. Sara sonrió. Excelente. ¿Sabe a dónde quiere ir? «Sí», dijo Margarita, y luego hizo una pausa. «A todas partes». Hubo un instante de silencio y luego Sara se rió, no con burla, sino con genuino deleite. «Me encanta esa respuesta. Empecemos a soñar». Durante las siguientes 2 horas, trazaron una ruta, un viaje de 6 meses que comenzaría en Nueva York y se extendería por todo el mundo. Un cruce transatlántico hasta Lisboa, un tramo mediterráneo por Italia y Grecia. El paso por el Canal de Suez hacia Egipto, bajando por la costa de África, India. El sudeste asiático, Australia, cruzando el Pacífico, Sudamérica y de regreso a casa. Margarita se sentía como una viajera en la historia de su propia vida. Discutieron fechas. Ella eligió el 14 de junio. Sara ladeó la cabeza. Eso es muy específico. Margarita sonrió. Simplemente parece un buen día para irse. No explicó que el 15 de junio era la boda de Raquel. No necesitaba hacerlo. Sara comenzó a calcular los costos. Margarita le entregó la información para un cheque de caja, sacado exactamente de la misma cuenta que una vez estuvo destinada a la boda. La ironía tenía un sabor agudo pero limpio. Cuando se fijó la reserva, Sara le entregó un sobre grueso con el itinerario, los códigos de confirmación y un pequeño diario de viaje encuadernado en cuero. «Para notas, bocetos o pensamientos en el camino», le dijo. Margarita lo tomó con delicadeza, rozando la cubierta con los dedos. Acababa de cambiar un lugar en el fondo de la historia de otra persona por el papel protagónico en la suya. Y por primera vez en años no podía esperar a ver qué pasaba después. En los días que siguieron, Margarita se movió con un propósito silencioso, mientras el resto de la ciudad zumbaba anticipando la boda Valdés de la Garza, el evento de la temporada, decían algunos. Ella se preparaba para algo mucho más personal, su propio renacimiento. No le dijo nada a Raquel. Tampoco respondió al mensaje original. El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio encontró un extraño tipo de poder. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba persiguiendo la cercanía, no estaba pidiendo ser vista, simplemente estaba saliendo de escena por elección. Llamó a su vecina Ana para que se encargara del jardín. Le dio un poder notarial a su abogado para cualquier problema relacionado con la casa mientras viajaba. Donó 3 cajas de ropa vieja y desenterró una polvorienta maleta del ático, una que ella y Tomás habían usado alguna vez para su luna de miel. Los cierres aún funcionaban. Lo tomó como una señal. Cada día empacaba un poco más. Sombreros para el sol y botas de montaña, vestidos de lino y un rompevientos impermeable. Una guía turística de Marruecos.
otra de Nueva Zelanda, una cámara que no había tocado desde que Tomás falleció. Mientras subía los cierres y doblaba ropa, su mente vagaba, no hacia la inminente boda de Raquel, sino hacia el caos vibrante de un mercado callejero en Bangkok. La niebla fría sobre los fiordos noruegos. El aroma a eucalipto en el interior de Australia. Una noche, mientras tomaba té junto a la ventana, recibió un correo automático del florista de la boda, pidiendo confirmar la entrega en la hacienda San Pedro. Hizo clic en cancelar suscripción, sin dudarlo, sin pánico, sin amargura, solo con desapego. Mientras tanto, el silencio por parte de Raquel continuaba, sin disculpas, sin actualizaciones. Margarita sospechaba que su hija había interpretado la falta de respuesta como una aceptación pasiva, un sacrificio silencioso más de una madre demasiado sumisa como para desafiarla. Probablemente asumía que el cheque estaba en el correo. A Margarita no le importaba. No estaba enviando ningún cheque. Se estaba enviando a sí misma al otro lado del mundo. En la víspera de su partida, se paró en el centro de su sala, de estar con las maletas empacadas y el itinerario cuidadosamente guardado dentro de su diario de viaje. La casa se veía como siempre, pero algo dentro de ella había cambiado por completo. Ya no estaba enojada, ni siquiera se sentía traicionada. Se sentía libre. Mientras el sol se ocultaba por debajo del horizonte, susurró en la habitación vacía: «Adiós, Tomás. Por fin lo estoy haciendo por los dos». Luego apagó las luces, subió las escaleras y durmió más plácidamente de lo que lo había hecho en años. El 14 de julio llegó bañado en una luz dorada, el tipo de mañana de verano que prometía perfección. El taxi de Margarita llegó puntualmente al mediodía. El conductor subió alegremente sus maletas a la cajuela, mientras ella cerraba la puerta principal por última vez. Echó un vistazo a las hortensias que se mecían con la brisa, moradas, azules, algunas aún con un rubor blanco. Por un fugaz segundo, se le apretó el pecho, no por dudas, sino por los recuerdos. Se besó los dedos y los presionó contra el poste del barandal, luego se deslizó en el asiento trasero. «Al aeropuerto, por favor», dijo, con voz tranquila y firme. El viaje a Nueva York fue tranquilo. Vio cómo los campos familiares se desdibujaban hasta convertirse en los horizontes de la ciudad, sus pensamientos vagando no hacia Raquel, sino hacia el barco que la esperaba en los muelles. Un mundo flotante al que llamaría hogar durante los próximos 6 meses. La sola idea aún se sentía irreal, como algo que haría alguien más audaz, y sin embargo aquí estaba, haciéndolo. En el puerto, el barco se alzaba como un palacio, elegante y reluciente bajo el sol. Los pasajeros iban y venían, un collage de acentos, risas y equipaje con ruedas. Margarita se registró, recibió su tarjeta de acceso y abordó con el asombro pausado de alguien que entra a una catedral. Su camarote era modesto pero cálido. Con un balcón con vista al océano, una cama mullida, paneles de madera pulida. Valdés. Que su viaje sea tan expansivo como su corazón. El equipo de Voyager desempacó lentamente, colocando la foto de Tomás en la mesa de noche, su diario sobre la cómoda y los libros de viaje en una pila ordenada. A las 5 de la tarde estaba en la cubierta superior, con una copa de champán en la mano, el horizonte de Manhattan enmarcado detrás de ella como una pintura. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no responde, pero algo le dijo que ya sabía quién era. Contestó. «Hola, mamá». La voz de Raquel sonaba aguda, tensa. «¿Qué está pasando?» Margarita no dijo nada. «Acabo de colgar con el salón. Dijeron que el pago final nunca llegó. Patricia dijo que te llamó esta mañana y le dijiste que ya no estabas involucrada. ¿Es esto algún tipo de error
¿Un malentendido? Margarita dio un sorbo lento al champán. Ningún error. La voz de Raquel se quebró. Mamá, la boda es mañana. Todo está planeado. 200 invitados, proveedores, prensa. No tenemos esa cantidad de dinero lista. ¿Qué estás haciendo? Margarita no se inmutó. Me desinvitaste. Así que asumí que mis contribuciones tampoco eran ya bienvenidas. El silencio al otro lado fue cortante, como un vidrio fracturándose. No puedes hablar en serio, susurró Raquel. Estás arruinando todo. No, cariño, dijo Margarita suavemente. Simplemente ya no voy a pagar para que me olviden. Al otro lado de la línea, la respiración de Raquel se volvió irregular. Margarita podía escuchar voces en el fondo, agudas, apresuradas, frenéticas. Una de ellas era la de Claudia, inconfundible en su elegancia cortante. ¿Ella qué? Espetó Claudia. Déjame hablar con ella. Dame el teléfono. Margarita casi podía ver el torbellino de pánico, el cabello de peluquería cara, las acusaciones con el dedo, los correos volando. Raquel volvió a la línea. Su tono ya no era de confusión, sino tenso por la acusación. Esta no eres tú. Estás siendo cruel. No, Raquel, dijo Margarita con dulzura. Estoy siendo clara. Dijiste que te encargarías del salón. Dije que ayudaría con tu boda, la interrumpió Margarita, con voz inquebrantable. Y luego dejaste claro que yo no era bienvenida en ella, así que asumí que eso significaba que mi ayuda y mi cheque tampoco lo eran. Me estás castigando. Estoy respondiendo a las reglas que tú pusiste. Hubo una pausa, luego un cambio. Tienes que entenderlo, dijo Raquel, su voz suavizándose en un tono de súplica. No fue personal. Simplemente no queríamos ninguna incomodidad. La familia de Marcos es muy particular. Y ya sabes cómo es Emilia. No queríamos drama. A Margarita se le encogió el corazón. Raquel, me he tragado su desdén durante años. Sonreí cuando llamaron pintoresca a mi casa. Me mordí la lengua cuando Marcos me explicó mi propio plan de jubilación como si fuera una niña. Incluso dejé que Claudia sugiriera la mantelería como si ella estuviera financiando la boda. Y lo hice todo por ti, para ser parte de tu día. En silencio, con amabilidad, por completo. Otro silencio. No quería lastimarte, dijo Raquel, pero las palabras sonaron flojas, demasiado tarde. Margarita suspiró. Lo sé, simplemente no me querías ahí. La compostura de Raquel se quebró. ¿Qué esperas que haga ahora? No podemos simplemente sacar $50,000 por arte de magia. Espero que encuentres una solución de la misma manera que yo siempre lo hice cuando necesitabas algo. Luego, Margarita hizo algo que no había hecho en décadas. Colgó ella primero, apagó el teléfono, lo deslizó en su bolso y caminó hacia el barandal. La bocina del barco bramó a lo lejos. A su alrededor, la gente vitoreaba y saludaba mientras la embarcación comenzaba a moverse. La ciudad retrocedía lentamente, el horizonte de edificios convirtiéndose en mar. Dio otro sorbo al champán, dejando que el aire marino llenara sus pulmones. Detrás de ella quedaba el fantasma de una boda que nunca sería lo que prometió. Frente a ella, un mundo esperando ser descubierto. Raquel había elegido su imagen. Margarita había elegido su libertad. El océano se extendía interminablemente ante ella. Brillando bajo el sol de la tarde, Margarita se apoyó en el barandal, el peso de su decisión aligerándose con cada milla que el barco se alejaba de la costa. No sintió ningún temblor de culpa, solo la extraña serenidad de alguien que por una vez se había elegido a sí misma. La cena en el barco esa noche fue un asunto tranquilo. Margarita se sentó sola en una mesa junto a la ventana, saboreando un salmón con eneldo y limón simple, pero perfectamente preparado. El mesero, un
joven alegre de Lisboa, le preguntó si estaba celebrando algo. Ella lo pensó por un momento. Sí, sí, dijo, sonriendo. Un nuevo comienzo. Después, regresó a su camarote y abrió su diario. La primera página no la llenó con descripciones del barco o del mar, sino con recuerdos de Tomás, cómo le sostenía la mano durante las tormentas. A los que irían algún día. Algún día es hoy, escribió debajo. A la mañana siguiente, despertó con una ráfaga de correos electrónicos en su bandeja de entrada a bordo. Mensajes de la familia extendida, vagos y alarmados. ¿Estás bien? El salón de la boda de Raquel se canceló. ¿Qué pasó? Borró cada uno de ellos sin leer más allá. Ella ya sabía qué había pasado. Por la noche llegó otro mensaje, esta vez reenviado por su hermana, Julia. Una foto borrosa adjunta. El salón de reemplazo. Una lúgubre sala de conferencias en un hotel económico cerca del aeropuerto. Sillas plegables. Iluminación tenue. Raquel en su vestido parada frente a un telón de fondo de cortina lisa, sin altar. Claudia de pie, rígida a su lado, con el rostro tenso. Margarita se quedó mirando la imagen, no con triunfo, sino con incredulidad. Realmente intentaron seguir adelante con ello. El florista no había entregado. El banquetero canceló. El cuarteto de cuerdas se echó para atrás. La mitad de los invitados no recibió la actualización a tiempo. La mitad restante pasó la noche murmurando incómodamente sobre platos de pasta fría en tazones desechables. Raquel había organizado una fiesta sin latido, una celebración construida sobre la exclusión y la conveniencia, y el universo le había devuelto ese vacío como un espejo. Margarita no se sintió vengada, se sintió afligida. Esto no era lo que ella había querido, ni el fracaso, ni la humillación, solo importar. Y aún así, incluso en su ausencia, sus huellas digitales estaban por todas partes. Cada elemento faltante había descansado alguna vez en sus manos capaces. Y sin ella, todo el asunto colapsó. Apagó la pantalla y miró las estrellas esparcidas sobre el agua. No quedaba más que navegar hacia adelante. La mañana siguiente trajo mares en calma y una brisa cálida. Margarita se envolvió en un chal ligero y salió al balcón con su café. El olor a sal y sol llenaba el aire. A lo lejos, la silueta de Lisboa comenzaba a elevarse desde el horizonte, suave y dorada en la luz de la madrugada. No sintió ningún impulso de revisar su teléfono. En cambio, abrió su diario de viaje de nuevo. La página frente a ella contenía un recuerdo a medio escribir sobre la Feria de Ciencias de quinto grado de Raquel. Cómo se quedaron despiertas hasta tarde, construyendo un volcán de papel maché. Cómo Margarita casi incendia la cocina experimentando con las mezclas de lava. Cómo el rostro de Raquel se iluminó cuando la cosa hizo erupción justo como debía. Margarita sonrió. Ella siempre había estado presente, no de manera perfecta, no siempre con gracia, pero de manera absoluta. Y ahora estaba presentándose de nuevo, pero para sí misma. Desembarcar en Lisboa fue como entrar en un sueño. Calles empedradas, edificios en tonos pastel, azulejos brillando bajo el sol. Deambuló por callejones, tomó un espresso en un café y dejó que sus pies la llevaran a ninguna parte en particular. Por primera vez en décadas, no se movía por el horario de nadie más. Más tarde esa tarde, visitó el monasterio de los Jerónimos, maravillándose con sus arcos y sombras, la forma en que la luz jugaba contra la piedra como agua sobre una roca. Se paró en silencio en la nave y susurró un suave gracias a Tomás, no por nada en específico, solo por el amor que la había formado. La noche siguiente trajo la primera de las cenas de invitados, asientos asignados, extraños reunidos por casualidad. Margarita fue emparejada con una periodista jubilada llamada
Irene y una pareja que celebraba su 40º aniversario. Hablaron de libros, de viajes, de la extraña alegría de empezar de nuevo. Nadie le preguntó por qué estaba sola. Nadie le tuvo lástima. Era simplemente Margarita, una mujer con una maleta, un pasaporte y un plan. Regresó a su camarote con una ligereza en el pecho que no sabía que le faltaba. No era felicidad exactamente, era algo más profundo, paz. Sobre el escritorio le esperaba el boletín diario del barco. Próxima parada, Barcelona. Espectáculo de flamenco, tour opcional. Se inscribió de inmediato y mientras se arropaba en la cama, se dio cuenta de algo. Raquel no solo la había desinvitado de una boda, inconscientemente la había liberado de un papel que Margarita ya no necesitaba interpretar. Ya no era solo la madre que dejaron fuera, era la mujer que seguía adelante. Barcelona zumbaba de vida. Los artistas callejeros llenaban las plazas, su música serpenteando por los callejones como incienso. Margarita deambuló por la Rambla. Probó aceitunas en los puestos del mercado y se maravilló ante el genio salvaje de Gaudí en la Sagrada Familia. Llenó páginas de su diario de viaje con impresiones, bocetos, fragmentos de conversaciones escuchadas al azar. Cada entrada era un hilo en el tapiz de su yo redescubierto. Pero no fue hasta que regresó a su camarote tarde una noche, con las mejillas sonrojadas por el vino y las risas, que encontró la carta. No estaba en su bandeja de entrada. No era un mensaje de texto. Era real. Papel, tinta, un sobre entregado por el conserje del barco con una nota de que había sido reenviado al siguiente puerto. El corazón se le atoró en la garganta al ver la caligrafía. De Raquel. Se quedó mirándola mucho tiempo antes de abrirla. Una parte de ella temía los reproches, otra parte temía una disculpa, pero sobre todo temía el intento de arrastrarla de vuelta a un lugar del que había luchado tanto por salir. Aún así, desdobló la hoja. Querida mamá, no sé cómo empezar esto sin sonar como si estuviera poniendo excusas. No lo hago. Solo quiero explicar lo que pasó. No para justificarlo, sino porque creo que mereces escucharlo. Cuando te dijimos que no vinieras a la boda, no fue porque no te amáramos. Sé cómo suena eso. Sé lo vacío que debió sentirse. Originalmente fue idea de Marcos. Él pensó que sería mejor evitar cualquier choque con su familia. Claudia lo apoyó, por supuesto, y yo le seguí la corriente porque parecía más fácil. Margarita dejó de leer ahí, con los ojos ardiéndole. Más fácil, pensó con amargura. Exiliar a tu madre de tu boda fue más fácil. Dejó la carta sobre la cama y salió al balcón, el viento salado golpeándola como la verdad. Pero no se atrevió a tirar la carta. Volvió a ella, después de un largo silencio, sentada con las piernas cruzadas sobre la cama. No me di cuenta de cuánto habías hecho hasta que todo empezó a desmoronarse. El salón, los proveedores, todo se deshizo tan rápido y no pudimos arreglarlo. Terminamos en el salón de un hotel que olía a cloro. Las flores nunca llegaron. La mitad de los invitados no apareció. Pasé el día de mi boda fingiendo que era suficiente. No lo fue. Tú eras el pegamento, mamá. Pensé que podía reemplazarte con conveniencia y elegancia, pero reemplacé el amor por la obligación. Y se notó. Margarita parpadeó con fuerza. Su respiración era superficial. La carta no había terminado, pero algo dentro de ella ya había comenzado a cerrarse, o tal vez a abrirse. Margarita releyó la carta en la quietud de su camarote, las palabras envolviendo su corazón un bálsamo agridulce. La letra de Raquel, tan familiar y a la vez tan distante, parecía cargar un peso que ninguna de las dos había expresado en voz alta. Imaginó a Raquel, vestida con ese vestido que no encajaba en el lugar, de pie ante invitados que susurraban preguntas y dudas.
Imaginó los ojos afilados de Claudia entrecerrándose con juicio, la fría ausencia de calidez que ninguna cantidad de arreglos florales podía enmascarar. La disculpa estaba ahí, cruda y honesta, pero también era una admisión de fracaso. Fracaso en proteger, honrar, fracaso en convencer. Margarita dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el diario junto a su cama. Trazó el borde con un dedo y pensó en lo que significaba perdonar, no solo a Raquel, sino a sí misma. Durante años había cargado con el peso de la culpa tácita, la creencia silenciosa de que si tan solo hubiera hecho más, dicho más, sido más, las cosas podrían haber sido diferentes. Ahora veía que el amor no era un libro de contabilidad que se equilibraba con esfuerzo. Era algo más profundo, más desordenado y a veces desgarrador. Respiró hondo y alcanzó su teléfono, dudando antes de desbloquearlo. Había mensajes, algunos de viejos amigos, unos pocos de familiares, ninguno de Raquel. No respondió. En cambio, abrió su aplicación de viajes y reservó una clase de baile flamenco para la semana siguiente. Un pequeño acto de rebelión y alegría. Más tarde, esa noche, mientras el barco navegaba bajo la luz de la luna, Margarita se sentó en la cubierta envuelta en una manta, observando cómo las estrellas ondeaban en el agua. Susurró una promesa silenciosa, no a Raquel, no a nadie, sino a sí misma. Vivir plenamente, libremente y sin arrepentimientos. El pasado era una historia ya contada. El futuro era suyo para escribirlo. Los días pasaron y el crucero se deslizó a un ritmo constante por el Mediterráneo, visitando puertos ricos en historia y color. Margarita se encontró cautivada por cada nueva ciudad, sus sonidos, olores e historias tejiéndose en la tela de su propio viaje. Pero la carta de Raquel persistía en sus pensamientos como un eco silencioso. Comenzó a escribir en su diario de viaje, no sobre los lugares que había visto, sino sobre la madre que había sido y la hija a la que había amado. Escribió sobre los años que pasó cosiendo disfraces para las obras de teatro escolares, asistiendo a cada recital, secando lágrimas después de los corazones rotos. Escribió sobre la paciencia puesta a prueba por el silencio, sobre los sacrificios hechos sin reconocimiento y sobre el amor que persistió a pesar de la creciente distancia. Una tarde, mientras el barco atracaba en Venecia, Margarita asistió a la inauguración de una pequeña galería de arte con Irene, la periodista jubilada que había conocido a bordo. Entre copas de vino, hablaron de reinvención y resiliencia. ¿Sabes?, dijo Irene. A menudo pensamos que el perdón significa olvidar, pero a veces solo significa liberarnos a nosotras mismas. Margarita asintió lentamente. La palabra perdón se había sentido pesada, como una exigencia impuesta por otros. Pero aquí, rodeada de extraños y de la inmensidad del mar, comenzó a verlo como un regalo, uno que podía darse a sí misma primero. Esa noche, en su camarote, Margarita escribió una respuesta, no para enviarla, sino para liberarse. Querida Raquel, gracias por tu honestidad. Duele, pero necesitaba escucharlo. Espero que encuentres paz en las decisiones que has tomado. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a encontrar la paz en dejar ir. Cerró el diario y lo puso en la mesa de noche. Afuera, el cielo era de un azul marino profundo. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos. Margarita sintió que una fuerza silenciosa se asentaba en su interior. Una promesa de que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentaría con gracia. Al día siguiente, mientras el barco navegaba hacia la costa italiana, Margarita recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un número desconocido, y por un momento dudó antes de abrirlo. Mamá. No espero que me perdones, pero quería que supieras que Claudia ha sido expuesta.
Alguien filtró el cheque falsificado a la prensa. El caos de la boda no fue solo mala suerte, fue peor. Siento mucho todo. Margarita se quedó mirando el mensaje, las palabras hundiéndose lentamente como guijarros arrojados en aguas mansas, enviando ondas a través de su superficie en calma. Durante años, la influencia de Claudia había sido una fuerza silenciosa, una sombra que se cernía sobre las decisiones de Raquel, empujándola a cortar lazos con Margarita para proteger la imagen de la familia. Ahora esa sombra se estaba resquebrajando. Margarita no respondió de inmediato. Guardó el teléfono y miró hacia el mar, hacia el horizonte vasto e infinito. No estaba segura de lo que sentía. Alivio, tristeza, vindicación, todo mezclado en un nudo complicado. Pero sí sabía una cosa. Sin importar lo que pasara en tierra firme, su viaje era suyo para continuarlo. Más tarde, esa noche, en una reunión a bordo del barco, Margarita alzó su copa con sus nuevos amigos para brindar por el futuro. Un futuro libre de las cadenas del resentimiento. Lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en exponer las mentiras, ni en las disculpas de Raquel. Estaba en reclamar su propia historia. Y mientras las estrellas brillaban intensamente en lo alto, Margarita sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era libre. El suave balanceo del barco bajo sus pies era reconfortante. Una canción de cuna rítmica que acompañaba la nueva sensación de calma de Margarita. El mundo había cambiado bajo ella, y aunque el pasado aún perduraba en los rincones de su mente, ya no se sentía atada a su peso. Cada mañana se despertaba con el sol, descorriendo las cortinas, para revelar vastos cielos azules y olas interminables. Los días se desarrollaban lentamente, llenos de momentos de reflexión silenciosa y alegría inesperada. Descubrió una pequeña biblioteca a bordo donde se perdían historias de tierras lejanas y mujeres valientes. Se unió a clases de arte, trazando pinceladas en tonos pastel sobre los lienzos y maravillándose con los colores que no había visto desde la infancia. Aprendió a navegar por la nueva tecnología, enviando postales a casa a amigos que nunca había conocido. Una tarde, mientras el barco se deslizaba por las aguas turquesas del Mediterráneo, Margarita se encontró en la cubierta, observando a un grupo de bailarines ensayando para el espectáculo de la noche. Sus movimientos eran fluidos, alegres, una celebración de la vida en movimiento. Algo se removió en su interior. Decidió unirse al taller de flamenco que se ofrecía la semana siguiente. Una decisión audaz para alguien que había pasado décadas fundiéndose con el fondo. Esa noche escribió una nota en su diario. Hoy elegí dar un paso adelante, bailar, vivir. Su corazón revoloteaba con una emoción nerviosa, pero era un buen tipo de miedo, del tipo que señala crecimiento. Margarita ya no era la mujer que había soportado sus cargas en silencio. Se estaba convirtiendo en alguien nueva. La clase de flamenco no fue en absoluto lo que Margarita esperaba. El estudio era cálido, los pisos de madera brillaban bajo luces suaves. La instructora, una mujer apasionada, llamada Lucía, se movía con una gracia feroz, amando a cada participante a encontrar su propio ritmo. Margarita se sintió torpe al principio, con los pies rígidos y ajenos a los movimientos bruscos y entrecortados. Pero a medida que la música subía de volumen y las palmas se hacían más fuertes, algo en su interior se desplegó. Con cada taconeo, vuelta y chasquido de dedos, se despojó de capas de dudas y años de silencio. Se rió cuando tropezó, animada por las sonrisas amables de los demás bailarines, la mayoría décadas más jóvenes, pero igual de entusiastas. Lucía llevó a Margarita a un lado durante un descanso. «Tienes espíritu», le dijo, con los ojos brillantes.
No muchos encuentran el flamenco en esta etapa y lo abrazan como tú lo haces. Margarita sonrió sintiendo que el calor se extendía por su pecho. Nunca es demasiado tarde para empezar. Esa noche, de vuelta en su camarote, trazó con los dedos el diario, que ahora se estaba llenando de bocetos, notas de viaje y pequeños tesoros como flores prensadas y boletos de entrada. Escribió sobre el baile, sobre la libertad y el redescubrimiento. Los días se convirtieron en semanas. El barco se convirtió en su hogar en movimiento. Las personas a bordo en su nueva comunidad. Las conversaciones fluían en las cenas compartidas. Las risas resonaban en los pasillos y las historias se intercambiaban bajo cielos estrellados. Margarita se descubrió compartiendo partes de su pasado con cautela, tanteando el terreno. El dolor del rechazo de Raquel seguía ahí, pero ahora estaba templado por la resiliencia. Se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de ver lugares nuevos, sino de recuperar su voz. Y en los ritmos silenciosos del flamenco estaba aprendiendo a hablar de nuevo. El crucero se abrió paso hacia el océano Índico, y los días de Margarita tomaron un ritmo que se sentía a la vez extranjero y reconfortante. Las mañanas comenzaban con estiramientos bañados por el sol en la cubierta. Las tardes con exploraciones de puertos bulliciosos, las noches con reflexiones silenciosas bajo un manto de estrellas. En los vibrantes mercados de Marrakech regateó por especias y bufandas tejidas a mano, sus dedos trazando estructuras que hablaban de siglos. En Kerala paseó en una casa flotante por canales serpenteantes, el olor a jazmín y cardamomo mezclándose en el aire húmedo. Cada lugar era un nuevo capítulo, una página en blanco en el libro de su vida. Una noche, mientras compartía una comida con otros viajeros, Margarita escuchó historias de amores perdidos, segundas oportunidades y el coraje para empezar de nuevo. Se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Cada persona cargaba con cicatrices, luchas ocultas y sueños esperando ser cumplidos. Las clases de baile continuaron. Margarita se descubrió moviéndose con más confianza, su cuerpo sintonizado con el pulso de la música. Era más que una simple clase, era una declaración de autoestima, un reclamo a la alegría. Escribía en su diario todos los días, sus entradas volviéndose más sinceras y esperanzadoras. Escribió sobre el perdón no solo para Raquel, sino para sí misma, sobre la gracia que se encuentra al dejar ir, sobre la emoción de volver a estar completa. Margarita había cambiado las asfixiantes expectativas de una vida vivida a medias por las infinitas posibilidades del mar abierto, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo en tonos ámbar y rosa, sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en lo que parecía una eternidad. A medida que el barco navegaba más hacia la inmensidad del Pacífico, Margarita se encontró reflexionando sobre la vida que había dejado atrás y la que ahora estaba creando. Las preocupaciones y el dolor que alguna vez la consumieron ahora se sentían como ecos lejanos, suavizados por el horizonte infinito y el ritmo constante de las olas. Una mañana asistió a una conferencia sobre culturas antiguas en el Salón del Barco. Las palabras del orador sobre la resiliencia y la transformación resonaron profundamente. Margarita pensó en los años que había pasado moldeando la vida de su hija, los sacrificios hechos en silencio y la dolorosa lección de ser echada a un lado. Pero más que eso, abrazó la idea de que los fines también eran comienzos, que el dolor podía dar a luz a la fuerza y la pérdida podía crear espacio para el crecimiento. Más tarde, en el patio del barco, Margarita entabló una conversación con una compañera de viaje, Elena, una viuda que se había embarcado en su propio viaje de redescubrimiento.
Compartieron historias de amor y pérdida, risas y lágrimas, encontrando afinidad en sus experiencias compartidas. Margarita se dio cuenta de que ya no estaba sola. Era parte de una comunidad de mujeres que se negaban a ser definidas por heridas pasadas o expectativas sociales. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Margarita se paró en la cubierta con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Pensó en Raquel, en el perdón, en el futuro que estaba forjando. Con cada paso hacia adelante, le susurró a la noche: «Soy suficiente». Y en ese momento, Margarita supo que era libre. De vuelta en tierra firme, las secuelas del caos de la boda se desataron como una tormenta. La noticia se extendió rápidamente a través de conversaciones susurradas en reuniones familiares, a través de murmullos en redes sociales y a través de las voces decepcionadas de los invitados que habían anticipado una gran celebración. El mundo, cuidadosamente curado de Raquel, se estaba desmoronando. El salón perdido, la carrera de último minuto para reubicarse, la falta de banquete y decoraciones, se convirtió en tema de chismes discretos y juicios afilados. A Claudia, usualmente la matriarca inquebrantable, se le vio caminando nerviosamente a puertas cerradas, su fachada compuesta agrietándose bajo la presión. Surgieron informes de que el pago final para la San Pedro nunca había llegado y las sospechas comenzaron a arremolinarse. La verdad, una vez enterrada bajo capas de privilegio y expectativa, comenzó a filtrarse. Raquel se encontró aislada. Las invitaciones que había enviado con tanto esmero parecían no tener sentido ahora. Los amigos se distanciaron, inseguros de si ofrecer compasión o juicio. Las presiones de la vergüenza pública pesaban mucho y con cada día que pasaba, la fachada de perfección se desvanecía. Mientras tanto, Margarita permanecía en el barco, recibiendo actualizaciones distantes a través de correos ocasionales de familiares. Leía con un silencioso desapego, la tormenta rugiendo muy lejos de su nuevo mundo. Se dio cuenta de que la pérdida de Raquel no era meramente un evento fallido, sino una profunda lección sobre lo que verdaderamente importa. Por primera vez, Margarita comprendió que el amor y el respeto no se podían comprar ni escenificar. Se ganaban, se nutrían y se correspondían. Mientras el barco navegaba hacia nuevos horizontes, Margarita miró hacia el agua oscura, las estrellas brillando en lo alto, y sintió una paz profunda y duradera. Ya no era una nota al pie en la historia de alguien más. Ella era la autora de la suya. De vuelta en casa, las consecuencias del desastre de la boda ondearon a través de la familia de la Garza como una tormenta implacable. El aplomo habitual de Claudia flaqueó en conversaciones privadas con su círculo social, donde los susurros de escándalo amenazaban con manchar el apellido de la familia. La imagen cuidadosamente mantenida por la que había luchado tanto para cultivar ahora, se estaba agrietando por los bordes, exponiendo vulnerabilidades que ella había negado durante mucho tiempo. Raquel, atrapada en el ojo del huracán, se enfrentaba a un doloroso ajuste de cuentas. Las invitaciones que había enviado con tanto esfuerzo fueron recibidas con negativas amables o silencio. Los invitados que sí asistieron estaban apagados, su entusiasmo apagado por los cambios de último minuto y la tensión visible. El eco de las vacías en la recepción fue un crudo recordatorio de lo que se había perdido. En un momento de quietud a solas, Raquel se descubrió deslizando el dedo por fotos antiguas en su teléfono, instantáneas de cumpleaños de la infancia, vacaciones familiares, sonrisas sinceras capturadas en momentos fugaces de alegría. Una imagen destacó. Una joven, Margarita, sosteniendo a una orgullosa y radiante Raquel en su regazo.
La calidez de ese recuerdo contrastaba fuertemente con la fría realidad de los últimos días. Con lágrimas en los ojos, Raquel escribió un correo electrónico a su madre. Las palabras eran simples pero pesadas de significado. Mamá, lo siento, te extraño. Margarita recibió el mensaje mientras observaba un atardecer desde la cubierta del barco. El cielo pintado en tonos naranjas y rosas. Leyó las palabras lentamente, sintiendo una compleja mezcla de emociones, tristeza, alivio y una esperanza cautelosa. No respondió de inmediato. En cambio, guardó el mensaje. Un reconocimiento silencioso del puente que algún día podría reconstruirse. Por ahora, Margarita abrazaba la libertad que había luchado tanto por reclamar, sabiendo que algunas heridas requerían tiempo para sanar y que algunas disculpas eran solo el comienzo de un viaje más largo. Días después, Margarita estaba sentada en silencio en el salón del barco, el murmullo de las conversaciones suaves a su alrededor mezclándose con el suave vaivén del océano. Sus pensamientos volvieron a la carta que Raquel había enviado, simple, honesta y llena de arrepentimiento. Era un comienzo frágil, pero genuino. Un golpe en la puerta de su camarote interrumpió su ensoñación. Era Irene, la periodista, quien se había convertido en una amiga de confianza en este viaje. Escuché sobre el mensaje, dijo Irene con dulzura, sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes? Margarita sonrió levemente. Es complicado. El perdón es un camino largo, ¿no es así? Irene asintió. Lo es, pero también es un regalo para ti misma, tanto como para ellos. Juntas, compartieron historias de heridas pasadas y esperanzas recién descubiertas. La conexión entre ellas fue un bálsamo para viejas heridas. Esa noche, Margarita se paró en la cubierta, viendo cómo el sol se ocultaba por debajo del horizonte. El cielo era un lienzo de colores, rojos ardientes fundiéndose en morados profundos. Era hermoso, salvaje y libre. Pensó en Raquel, en Claudia, en la vida que había dejado atrás. Había tristeza, sí, pero también aceptación. Margarita se dio cuenta de que el amor real, no se trataba de control ni de apariencias. Se trataba de la verdad, la vulnerabilidad y el coraje de dejar ir. Sintió como el peso de los años se levantaba de sus hombros. Sí. Mientras el barco navegaba hacia adelante, Margarita abrazó lo desconocido con los brazos abiertos, lista para lo que fuera que le deparara el destino. La última noche del crucero no se pareció a ninguna otra. El gran comedor del barco estaba adornado con luces parpadeantes y una música suave flotaba en el aire mientras los pasajeros se mezclaban, compartiendo historias de aventuras y sueños. Margarita sentó en una mesita cerca de la ventana, trazando el borde de su copa con los dedos mientras observaba las estrellas brillar sobre el mar oscuro. Sintió una profunda sensación de cierre, no por la confrontación o la reconciliación, sino por el reconocimiento silencioso de que había recuperado su vida bajo sus propios términos. El viaje había sido sobre algo más que un escape. Había sido sobre la transformación. Sus pensamientos derivaron de vuelta al correo de Raquel la disculpa que había iniciado la frágil reparación de su vínculo fracturado. No era una resolución. Aún no, pero era un comienzo. Margarita sacó su diario y escribió una última entrada. Para quien lea esto algún día, la vida no se mide por los momentos que otros nos dan, sino por los momentos que elegimos vivir plenamente. He aprendido que el amor es un río que a veces corre salvaje y a veces se seca, pero que siempre encuentra su camino de regreso al mar. Estoy agradecida por las tormentas que me formaron, por las noches silenciosas que me sanaron, y por la libertad que he encontrado en mi propio corazón.
A medida que avanzaba la noche, Margarita se paró en la cubierta. La brisa fresca alborotando su cabello plateado. Abajo, el océano se extendía infinitamente, un recordatorio tanto de la inmensidad del mundo como de las profundidades dentro de sí misma. Pensó en los años que había pasado tratando de encajar en un papel dictado por otros, un papel de sacrificio, silencio y amor no reconocido. Ahora estaba asumiendo un nuevo papel, uno de autorrespeto, alegría y posibilidad. Una suave sonrisa curvó sus labios. Este no era el final, era un comienzo silencioso. Mientras el barco navegaba hacia el amanecer, Margarita le susurró al viento: «Estoy lista», y con eso dio un paso adelante hacia el siguiente capítulo de su vida, sin ataduras, sin miedo y verdaderamente